¿Qué sucede cuando un CEO se va encubierto en su propio almacén y atrapa a un trabajador comiendo de la basura? David Lawson había construido su compañía a partir del suelo. Hace una década, él era el que cargaba cajas, negociaba contratos y fabricaba entregas. Ahora, con 12 almacenes en todo el estado, pasaba sus días en salas de juntas, revisando números y confiando en los gerentes para mantener las cosas en funcionamiento. Pero últimamente, algo se sentía mal. Las quejas de los clientes se acumulaban, envíos retardados, bienes dañados y un servicio grosero. La facturación del empleado del servicio fue mayor que nunca, y a pesar de los fuertes ingresos, la eficiencia tuvo informes en picado. Sus gerentes regionales pintaban una imagen diferente, asegurándole que todo estaba bien. Pero David no estaba convencido. Así que decidió ver por él mismo, disfrazándose como un nuevo aprendiz llamado Dan. David se afeitó su barba cuidadosamente recortada, llevaba gafas gruesas y se puso una vieja sudadera y unos jeans desgastados. Se aseguró de postularse en el almacén más lejano de la sede, donde nadie lo había conocido en persona. El proceso de contratación fue sorprendentemente fácil, sin entrenamiento real, sin verificación de antecedentes. Solo un resumen rápido del supervisor de turno, y le entregaron un escáner. «Quédate con los otros chicos, y no arruines nada», gruñó el supervisor antes de alejarse. Fuera del almacén, las cajas estaban en caos, amontonadas al azar, con zip ties colgando alrededor de manera imprudente, y los trabajadores lucían agotados. Algunos se movían como robots. Otros susurraban quejas bajo su aliento. Su primera tarea fue ordenar inventario con un equipo pequeño, y ahí es donde conoció a Eric. Eric era joven, tal vez en sus primeros años 20. Tenía ojos cansados y un uniforme que parecía 2 tallas más grande. A pesar de su aspecto agotado, trabajaba duro. Se movía el doble de rápido que todos los demás. Pero algo en él parecía fuera de lugar. Se estremeció cuando el supervisor pasó cerca y no dejaba de mirar el reloj, como si estuviera esperando un descanso que nunca llegaría. Durante el almuerzo, David se sentó cerca de la parte trasera. Observó. La mayoría de los trabajadores traía comidas empacadas o fideos instantáneos de microondas. Pero Eric no tenía nada. Se sentó solo, mirando la máquina expendedora, como si estuviera debatiendo si gastar el último de su dinero. Entonces, David lo vio. Eric miró a su alrededor, asegurándose de que nadie lo estuviera observando, luego caminó hacia un contenedor de basura cerca del área de descanso. Metió la mano y retiró medio sándwich envuelto en papel. Lo desenvolvió con cuidado, inspeccionándolo como si fuera un tesoro. Luego tomó una pequeña mordida, masticando lentamente. David sintió algo endurecerse en su pecho. Se puso de pie, caminó hacia él y mantuvo su voz baja. «Oye, hombre, ¿estás bien?» Eric se congeló a medio bocado. Sus ojos se abrieron con pánico. No lo estaba robando. Ya fue desechado, tartamudeó. El estómago de David se revolvió. «¿No tienes comida?» Eric dudó, luego se encogió de hombros. «Me pagan el viernes, solo intento aguantar hasta entonces». David se sentó a su lado. «¿No tienes dinero para comida?» Eric soltó una risa hueca. «No después del alquiler. No después de pagar lo que debo». Miró hacia otro lado. «Está bien, he pasado por peores». David apretó los puños. Esto no era solo un trabajador con dificultades. Esto era desesperación. Antes de que David pudiera decir algo más, el supervisor irrumpió. «Eric, vuelve al trabajo». El descanso se acabó. Eric guardó el resto del sándwich en su bolsillo, asintió y se apresuró. David lo vio irse, su mente acelerada. Algo estaba muy mal en su compañía, y estaba decidido a averiguar exactamente qué. Pasó las siguientes horas trabajando junto a los demás empleados, manteniendo la cabeza baja, pero prestando atención a cada detalle. El almacén estaba claramente subestimado, y los pocos que quedaban no daban abasto. Las órdenes se acumulaban más rápido de lo que podían procesarse. Los supervisores ladraban órdenes, pero hacían poco por ayudar. El verdadero problema se hizo evidente cuando David vio cómo la gerencia trataba a los trabajadores. En un momento, un trabajador llamado Luis dejó caer accidentalmente una caja, esparciendo su contenido por el suelo. No era nada frágil, solo algunos productos empaquetados. Pero la reacción fue inmediata. «¿En serio, Luis?», gritó el supervisor de turno, un hombre de torso ancho llamado Carl. Irrumpió sobre él. «¿Crees que tenemos tiempo para esto?» Luis se apresuró a recoger los artículos,
claramente nervioso. No quiero escucharlo. Eso se te va del cheque de pago. David se tensó. Eso no está bien, dijo, con tono firme pero controlado. Carl lo fulminó con la mirada. ¿Tienes algo que decir, novato? David respiró hondo. Solo parece un accidente. ¿No debería cubrirlo la empresa? Carl se burló. La empresa no paga por idioteces. Lo rompes, lo pagas. Así funcionan las cosas aquí. Luis mantuvo la cabeza baja, el rostro apretado por la frustración, pero no discutió. David podía ver por qué nadie quería arriesgar su trabajo. No cuando apenas estaban sobreviviendo. Más tarde, durante un breve descanso, David alcanzó a Eric cerca del muelle de carga. ¿Estás bien?, preguntó. Eric se encogió de hombros. Igual que siempre. David dudó, luego decidió hacerlo. Dime algo. ¿Carl realmente descuenta artículos rotos del cheque de pago? Eric soltó una risa seca. No es legal, pero nadie lo pelea. Si discutes, te dan menos turnos. Menos turnos, menos dinero, ya sabes cómo es. El estómago de David se revolvió. ¿Eso te ha pasado a ti? Eric no respondió de inmediato. Luego, en voz baja. El mes pasado, todo un payet se cayó. Carl me culpó. Me quitó la mitad del cheque para cubrir los daños. La mandíbula de David se apretó. Esto no era solo mala gestión. Era explotación. Necesitaba ver hasta dónde llegaba esto. Esa noche, cuando terminó el turno, David se demoró en el área de los casilleros, fingiendo atarse las botas. Carl estaba cerca de la salida, charlando con otro supervisor, un hombre larguirucho llamado Rick. ¿Corte de nómina otra vez esta semana?, preguntó Rick. Carl sonrió. Sí. Corporativo dijo que tenemos demasiado tiempo extra, así que lo recortaron. Los mocosos solo tendrán que trabajar más rápido. Soltó una risita. Y todo por esa caja que dejó caer Luis. El idiota necesita aprender. Los puños de David se apretaron, pero se obligó a mantenerse calmado. Necesitaba más. Al día siguiente, llegó temprano y encontró a Eric nuevamente en el muelle de carga. El chico se veía incluso peor que antes, con círculos oscuros bajo los ojos. Eric, dijo David con cuidado, ¿puedo preguntarte algo? Eric suspiró. Si es por lo de ayer, olvídalo. Discutir no cambia nada. ¿Qué sucede cuando un CEO se va encubierto, en su propio almacén, y atrapa a un trabajador comiendo de la basura? David Lawson había construido su compañía a partir del suelo. Hace una década, él era el que cargaba cajas, negociaba contratos y fabricaba entregas. Ahora, con 12 almacenes en todo el estado, pasaba sus días en salas de juntas, revisando números y confiando en los gerentes para mantener las cosas en funcionamiento. Pero últimamente, algo se sentía mal. Las quejas de los clientes se acumulaban, envíos retardados, bienes dañados y un servicio grosero. La facturación del empleado del servicio fue mayor que nunca, y a pesar de los fuertes ingresos, la eficiencia tuvo informes en picado. Sus gerentes regionales pintaban una imagen diferente, asegurándole que todo estaba bien. Pero David no estaba convencido. Así que decidió ver por él mismo, disfrazándose como un nuevo aprendiz llamado Dan. David se afeitó su barba cuidadosamente recortada, llevaba gafas gruesas y se puso una vieja sudadera y unos jeans desgastados. Se aseguró de postularse en el almacén más lejano de la sede, donde nadie lo había conocido en persona. El proceso de contratación fue sorprendentemente fácil, sin entrenamiento real, sin verificación de antecedentes. Solo un resumen rápido del supervisor de turno, y le entregaron un escáner. Quédate con los otros chicos, y no arruines nada, gruñó el supervisor antes de alejarse. Fuera del almacén, las cajas estaban en caos, amontonadas al azar, con zip ties colgando alrededor de manera imprudente, y los trabajadores lucían agotados. Algunos se movían como robots. Otros susurraban quejas bajo su aliento. Su primera tarea fue ordenar inventario con un equipo pequeño, y ahí es donde conoció a Eric. Eric era joven, tal vez en sus primeros años 20. Tenía ojos cansados y un uniforme que parecía 2 tallas más grande. A pesar de su aspecto agotado, trabajaba duro. Se movía el doble de rápido que todos los demás. Pero algo en él parecía fuera de lugar. Se estremeció cuando el supervisor pasó cerca y no dejaba de mirar el reloj, como si estuviera esperando un descanso que nunca llegaría. Durante el almuerzo, David se sentó cerca de la parte trasera. Observó. La mayoría de los trabajadores traía comidas empacadas o fideos instantáneos de microondas. Pero Eric
No tenía nada. Se sentó solo, mirando la máquina expendedora, como si estuviera debatiendo si gastar el último de su dinero. Entonces, David lo vio. Eric miró a su alrededor, asegurándose de que nadie lo estuviera observando, luego caminó hacia un contenedor de basura cerca del área de descanso. Metió la mano y retiró medio sándwich envuelto en papel. Lo desenvolvió con cuidado, inspeccionándolo como si fuera un tesoro. Luego tomó una pequeña mordida, masticando lentamente. David sintió algo endurecerse en su pecho. Se puso de pie, caminó hacia él y mantuvo su voz baja. Oye, hombre, ¿estás bien? Eric se congeló a medio bocado. Sus ojos se abrieron con pánico. No lo estaba robando. Ya fue desechado, tartamudeó. El estómago de David se revolvió. ¿No tienes comida? Eric dudó, luego se encogió de hombros. Me pagan el viernes, solo intento aguantar hasta entonces. David se sentó a su lado. ¿No tienes dinero para comida? Eric soltó una risa hueca. No después del alquiler. No después de pagar lo que debo. Miró hacia otro lado. Está bien, he pasado por peores. David apretó los puños. Esto no era solo un trabajador con dificultades. Esto era desesperación. Antes de que David pudiera decir algo más, el supervisor irrumpió. Eric, vuelve al trabajo. El descanso se acabó. Eric guardó el resto del sándwich en su bolsillo, asintió y se apresuró. David lo vio irse, su mente acelerada. Algo estaba muy mal en su compañía, y estaba decidido a averiguar exactamente qué. Pasó las siguientes horas trabajando junto a los demás empleados, manteniendo la cabeza baja, pero prestando atención a cada detalle. El almacén estaba claramente subestimado, y los pocos que quedaban no daban abasto. Las órdenes se acumulaban más rápido de lo que podían procesarse. Los supervisores ladraban órdenes, pero hacían poco por ayudar. El verdadero problema se hizo evidente cuando David vio cómo la gerencia trataba a los trabajadores. En un momento, un trabajador llamado Luis dejó caer accidentalmente una caja, esparciendo su contenido por el suelo. No era nada frágil, solo algunos productos empaquetados. Pero la reacción fue inmediata. ¿En serio, Luis?, gritó el supervisor de turno, un hombre de torso ancho llamado Carl. Irrumpió sobre él. ¿Crees que tenemos tiempo para esto? Luis se apresuró a recoger los artículos, claramente nervioso. No quiero escucharlo. Eso se te va del cheque de pago. David se tensó. Eso no está bien, dijo, con tono firme pero controlado. Carl lo fulminó con la mirada. ¿Tienes algo que decir, novato? David respiró hondo. Solo parece un accidente. ¿No debería cubrirlo la empresa? Carl se burló. La empresa no paga por idioteces. Lo rompes, lo pagas. Así funcionan las cosas aquí. Luis mantuvo la cabeza baja, el rostro apretado por la frustración, pero no discutió. David podía ver por qué nadie quería arriesgar su trabajo. No cuando apenas estaban sobreviviendo. Más tarde, durante un breve descanso, David alcanzó a Eric cerca del muelle de carga. ¿Estás bien?, preguntó. Eric se encogió de hombros. Igual que siempre. David dudó, luego decidió hacerlo. Dime algo. ¿Carl realmente descuenta artículos rotos del cheque de pago? Eric soltó una risa seca. No es legal, pero nadie lo pelea. Si discutes, te dan menos turnos. Menos turnos, menos dinero, ya sabes cómo es. El estómago de David se revolvió. ¿Eso te ha pasado a ti? Eric no respondió de inmediato. Luego, en voz baja. El mes pasado, todo un payet se cayó. Carl me culpó. Me quitó la mitad del cheque para cubrir los daños. La mandíbula de David se apretó. Esto no era solo mala gestión. Era explotación. Necesitaba ver hasta dónde llegaba esto. Esa noche, cuando terminó el turno, David se demoró en el área de los casilleros, fingiendo atarse las botas. Carl estaba cerca de la salida, charlando con otro supervisor, un hombre larguirucho llamado Rick. ¿Corte de nómina otra vez esta semana?, preguntó Rick. Carl sonrió. Sí. Corporativo dijo que tenemos demasiado tiempo extra, así que lo recortaron. Los mocosos solo tendrán que trabajar más rápido. Soltó una risita. Y todo por esa caja que dejó caer Luis. El idiota necesita aprender. Los puños de David se apretaron, pero se obligó a mantenerse calmado. Necesitaba más. Al día siguiente, llegó temprano y encontró a Eric nuevamente en el muelle de carga. El chico se veía incluso peor que antes, con círculos oscuros bajo los ojos. Eric, dijo David con cuidado, ¿puedo preguntarte algo?
Eric suspiró. Si es por lo de ayer, olvídalo. Discutir no cambia nada. David negó con la cabeza. No quiero discutir. Quiero saber, ¿qué tan malo es esto aquí? Eric lo estudió por un largo momento, luego exhaló. ¿De verdad quieres saber? David asintió. Eric se apoyó contra la pared. Nos mantienen lo suficientemente desesperados como para quedarnos. Las horas se cortan al azar, así que nunca sabes cuánto será tu cheque. Supuestamente es por demanda, pero en realidad es un método de control. ¿Control? Si molestas a Carl, te recorta las horas. Si te quejas, te vas. Eric bajó la voz. Y si estás realmente desesperado, te ofrecen avanzar. David frunció el ceño. ¿Avanzar? Eric apretó la mandíbula. Préstamos. De Carl. Pero el interés es brutal. Te atrasas y de repente le debes más de lo que puedes pagar. Entonces te recortan las horas y quedas atrapado. El pulso de David se aceleró. Esto no era solo mala gestión. Era una estafa. Carl estaba ejecutando un sistema depredador dentro de la propia compañía de David. Y David iba a ponerle fin. Había visto suficiente. No podía dejar que esto continuara. Esperó hasta que comenzó el siguiente turno, antes de hacer su movimiento. En lugar de dirigirse directamente al piso, fue a pequeña oficina sucia donde Carl y Rick operaban. Golpeó una vez, luego empujó la puerta. Carl apenas levantó la vista de su portapapeles. ¿Qué quieres? Sal de aquí. David cerró la puerta detrás de él. Necesitamos hablar. Rick, el nuevo supervisor, sonrió. ¿El novato tiene agallas? David se quitó las gafas. Y con una voz tranquila, pero firme, dijo, «Soy David Lawson». Carl parpadeó. «¿Quién?» David dejó que el silencio se estirara, luego sacó su teléfono, abrió el sitio web de la compañía y giró la pantalla hacia ellos. Su propia cara los miraba desde la página acerca de nosotros. La sonrisa de Rick desapareció. La cara de Carl perdió todo el color. David se acercó más. «Esta es mi compañía. Y he pasado los últimos 2 días viéndolo sangrar a mis empleados». Carl tragó en seco, tenso. ¿Esto es una especie de broma? La voz de David bajó, a un tono helado. Has estado descontando pagos ilegalmente. Has estado recortando horas como castigo. Y lo peor, ¿estás ejecutando un esquema de préstamo depredador? Con mi gente. Rick tragó con fuerza, pero David lo interrumpió. He oído suficiente. Se giró hacia Carl. Dame tus llaves. Carl abrió la boca, luego la cerró. Sus manos se apretaron en puños. ¿De David? David extendió la mano. Ahora, Carl arrancó las llaves de su cinturón y se las arrojó a David. David las atrapó y las metió en el bolsillo. Estás fuera. Ambos. La cara de Carl se torció. ¿Crees que puedes simplemente caminar aquí? La voz de David fue hielo. No lo creo. Lo sé. Estás despedido. Sacó su teléfono e hizo una llamada rápida. Seguridad. Al almacén. Ahora. Carl rechinaba la mandíbula. Quería discutir, pero no era tonto. Agarró su bolsa del escritorio y salió furioso. Rick lo siguió, pálido y en silencio. David exhaló lentamente y se volvió hacia la computadora de la oficina. Inició sesión con sus credenciales maestras. En cuestión de minutos, tuvo acceso a los programas de turnos, registros de nómina y reportes disciplinarios. Los patrones eran claros. Carl y Rick habían manipulado el sistema durante años. Las deducciones por daños sumaban decenas de miles, robados directamente de los empleados. El estómago de David se revolvió mientras levantaba el perfil de Eric. Su historial de nómina era una montaña rusa de deducciones, horas recortadas y sanciones de rendimiento. No era de extrañar que estuviera comiendo de la basura. David apretó la mandíbula. No más. Salió de la oficina y se dirigió directamente a la sala de descanso, donde los trabajadores se estaban reuniendo para su turno. La habitación se quedó en silencio cuando él entró. Eric estaba allí, parado cerca del fondo. Sus ojos se agrandaron. «Espera, ¿eres?» David asintió. «Sí». Miró alrededor de la habitación. «Soy el dueño de esta empresa. Y les debo a todos una disculpa». Unos cuantos murmullos recorrieron el grupo. David respiró hondo. Fui encubierto porque tenía un presentimiento de que las cosas no estaban bien. Lo que vi aquí fue peor de lo que imaginé. Su mirada barrió la sala. Carl y Rick están fuera. Efectivo inmediatamente. Un silencio atónito siguió. Algunos trabajadores intercambiaron miradas,
y luego rompieron en sonrisas cautelosas. David continuó. La deducción ilegal de pagos se ha detenido desde hoy. Si se te quitó dinero injustamente de tu cheque, lo vas a recuperar. Pago completo, sin excepciones. Ahora los murmullos se convirtieron en conversaciones completas, incrédulas, incluso esperanzadas. David se volvió hacia Eric. Sacó su billetera y le entregó unos cuantos cientos en efectivo. No vuelvas a comer de la basura. ¿Entiendes? Las manos de Eric temblaban mientras tomaba el dinero. Su garganta se movió. No sé qué decir. No digas nada. Solo come. David se enderezó. Y una última cosa. Respiró hondo. Vamos a reestructurar todo este almacén. Nueva gerencia, mejor programación y una línea directa para quejas. No más represalias. No más miedo. Algunos trabajadores aplaudieron. Otros asintieron, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. David exhaló. Esto no se había terminado, había mucho por hacer. Pero por primera vez en años, sentía que finalmente estaba liderando su compañía como debía haber sido desde el principio. A la mañana siguiente, David llegó al almacén temprano. Quería ver, de primera mano, cómo corrían las cosas, sin Carl y Rick envenenando el ambiente. Los trabajadores estaban cautelosos, inseguros. ¿Los cambios se mantendrían? Años de maltrato no desaparecen de la noche a la mañana. David lo sabía. La confianza tenía que reconstruirse. Reunió a todo el turno antes de que comenzaran. Sé que han escuchado promesas antes. Sé que los gerentes han dicho que las cosas cambiarían y luego nada pasó. Hizo una pausa, mirando a cada rostro. Pero les doy mi palabra, esto no es solo palabrería. Algunas miradas escépticas. Pero también unos cuantos asintieron. David continuó. Efectivo de inmediato, voy a traer un nuevo gerente de almacén. Alguien que realmente se preocupe por ustedes. Alguien que sepa lo que es estar en sus zapatos. Hizo una pausa y sonrió. Hasta entonces, yo mismo tomaré ese rol. Los trabajadores intercambiaron miradas. Un CEO dirigiendo un almacén. Eso no era algo que nadie allí hubiera visto antes. David se volvió hacia Luis, el trabajador a quien Cal había cobrado injustamente por una caja rota. Has estado aquí un tiempo, ¿verdad? Luis asintió. 6 años. Entonces, probablemente conozcas este lugar mejor que nadie. Necesito tu ayuda para arreglar las cosas. Luis dudó, luego dio un asentimiento lento. Sí, puedo hacer eso. David se volvió hacia Eric. ¿Y tú? ¿Todavía quieres trabajar aquí? Eric abrió los ojos, sorprendido. ¿No me vas a despedir? David negó con la cabeza. Ni hablar. Pero quiero asegurarme de que este trabajo funcione de verdad para ti. Pago justo. Sin más juegos. Eric tragó duro y luego asintió. Sí. Y con eso, David se puso a trabajar. En los días siguientes, David supervisó personalmente cada turno. Se aseguró de que las horas fueran distribuidas de forma justa, que la nómina se calculara correctamente y que cada trabajador supiera que podía acudir a él con cualquier problema. Implementó un sistema anónimo de reportes. Trajo representantes de recursos humanos que realmente escuchaban. Y lo más importante, comenzó a reparar la cultura tóxica que Carl había construido. Sin miedo a represalias, los empleados comenzaron a hablar. Compartían ideas para mejorar la eficiencia, señalaban problemas logísticos y sugerían formas de hacer el trabajo menos agotador. Resultó que la gente que realmente hacía el trabajo tenía las mejores soluciones. David tomaba notas y luego tomaba acción. Ordenó reparaciones para el equipo defectuoso. Ajustó la programación para prevenir el agotamiento. Incluso organizó una rotación de comida subsidiada, asegurando que ningún trabajador tuviera que pasar hambre durante el turno otra vez. La atmósfera en el almacén comenzó a cambiar. El peso del miedo y el agotamiento empezó a levantarse. Los trabajadores reían más. Se ayudaban unos a otros. Ya no se trataba solo de sobrevivir el día. Al final de la semana, David llamó a otra reunión. He pasado los últimos días trabajando junto a ustedes. Y he aprendido más sobre mi propia compañía de lo que nunca supe en una sala de juntas. Hizo una pausa, con seriedad. Y quiero asegurarme de que ningún CEO jamás se desconecte de esta manera de nuevo. Respiró profundo. Desde ahora, cada ejecutivo en esta empresa deberá pasar una semana al año trabajando en un almacén o en una ruta de entrega. Sin excepciones. Algunos trabajadores parpadearon, sorprendidos. Luis dejó escapar un silbido bajo.
¿En serio? David asintió. En serio. Si yo lo hubiera hecho antes, muchos de los problemas que enfrentaron no habrían durado tanto. Ese fue mi error. Y no voy a dejar que vuelva a suceder. La sala quedó en silencio por un momento, y luego, lentamente, la gente comenzó a aplaudir. No fue el tipo de aplauso forzado que se da cuando un jefe hace promesas vacías. Esto fue real. David exhaló. No solo había arreglado un almacén, había arreglado algo en sí mismo. Y por primera vez en años, sentía que realmente merecía dirigir esta compañía. Claro, los cambios no llegaron sin resistencia. No de los trabajadores, ellos abrazaron las mejoras casi de inmediato. La resistencia vino desde la alta gerencia. Unos días después del despido de Carl y Rick, David se sentó en una sala de juntas en la sede, frente a un grupo de ejecutivos claramente inquietos. Uno de ellos, Mark, jefe de operaciones, comenzó con cautela. Entendemos que lo que encontraste en ese almacén era inaceptable. Nadie discute eso. Pero tenemos sistemas para manejar estas cosas. ¿Ir encubierto así era realmente necesario? David se recostó en su silla y los estudió. Si hubiera confiado en esos sistemas, Carl y Rick aún estarían ahí. Y los trabajadores seguirían siendo explotados. Miró a Mark. Dime algo. ¿Cuántas quejas sobre ese almacén llegaron a tu escritorio? Mark dudó. Bueno, ninguna. David asintió. Exactamente. Porque el sistema falló. Porque la gente tenía miedo de hablar. Porque los gerentes en control manipulaban el flujo de información. Algunos ejecutivos se removieron incómodos. Otra ejecutiva, Linda, aclaró la garganta. No decimos que los cambios no sean buenos, pero está sacudiendo todo muy rápido. Exigir que los ejecutivos trabajen en almacenes, eso es poco convencional. David soltó una breve risa. ¿Poco convencional? Tal vez. ¿Necesario? Totalmente. Su voz se endureció. Pasé años confiando en reportes, números y relatos de segunda mano. Y eso me cegó a lo que estaba ocurriendo realmente. No volveré a hacerlo. Ni yo, ni nadie más aquí. Un largo silencio llenó la sala. Entonces, una joven ejecutiva, Rachel, habló. Creo que es una gran idea. Algunas cabezas se volvieron hacia ella. Rachel se encogió de hombros. Si tomamos decisiones que afectan a los trabajadores, lo mínimo que podemos hacer es entender sus trabajos. David sonrió. Exactamente.